lo que voy a contar sí es verdad. Quizás alguno pudiera ser un poco escéptico, pero advierto, sí es verdad. Hace algunos años le pasó algo muy peculiar a un pastor que yo conozco. De hecho, este pastor fue uno de mis profesores cuando yo estudié para el seminario. Y a este pastor, de ahora en adelante, le llamaremos Juan, para no decir el pastor. Vamos a llamarle Juan. Pues Juan, antes de ser pastor en la iglesia donde él ahora está ministrando, él fue un misionero. Y al ser un misionero, gran parte de sus ingresos pues dependían de ofrendas de las iglesias. Un día, Juan necesitaba ir al supermercado para hacer algunas compras para su familia. Adelante. Hola, Claire. Bien, así que Juan necesitaba ir al supermercado para comprar algunas cosas para su familia. Sin embargo, Juan no estaba seguro si en su cuenta bancaria tenía dinero suficiente para hacer las compras. No había ningún cajero cerca, ni tampoco en ese tiempo había la aplicación bancaria como hoy en día del móvil, donde tú puedes ver el saldo sin salir de tu casa. Así que este pastor Juan no sabía si tenía dinero. Él suponía que en efecto no tenía lo suficiente para comprar comida para su hogar. Así que Juan, al saber que era algo indispensable, porque si él no salía a comprar, su familia no podía comer, pues antes de salir al supermercado, Juan oró al Señor de una manera ferviente y le pidió que tuviera los fondos necesarios en su cuenta para poder pagar y hacer la compra. Así que Juan, decidido, va al supermercado, elige las cosas que él necesitaba, que eran cosas muy básicas, no era toda la compra para 2 semanas, sino solamente para ese día. Él pasa por la caja, la cajera le dice, Señor, ya puede pasar la tarjeta por la terminal. Juan saca la tarjeta, la pone y escucha pip, y eso significa aprobado. Pasó la tarjeta. Juan ya respiró, como dice Daniela, su tarjeta tenía fondos para poder hacer la compra. Ahora, ¿qué pasó detrás de todo esto? Pues una iglesia le hizo una ofrenda a Juan justo unas horas antes. Y Juan no se había enterado. Él no sabía absolutamente nada de esta ofrenda. Él estaba convencido de que no tenía dinero porque cuando la última vez que vio su cuenta estaba pues en ceros o sin suficiente dinero. Dios en su providencia, en el momento indicado, usó a una iglesia para que Juan y su familia pudieran tener comida en ese día. Dios soberanamente guía a las personas en el momento indicado para confirmar su voluntad. Y de esto trata precisamente el pasaje de hoy, que es Génesis capítulo 24. En este capítulo de Génesis 24 es notorio que Dios guía a los suyos para algo importante. Dios guía a los suyos para cumplir sus promesas. Dios soberanamente cumple sus promesas, incluso a través de maneras atípicas para el hombre. Por esto, nosotros necesitamos dirección y discernimiento de Dios para conocer su plan en nuestra vida. Ahora, los que estamos aquí, creemos que todos sois cristianos, que sois creyentes. Quizás todos conocemos a Dios a través de su palabra, todos los que estamos aquí. Pero necesitamos su guía para conocer sus planes. Nadie de los que está aquí, y escucha bien, absolutamente nadie puede decir que conoce a la perfección el plan de Dios
para su vida si no le pides dirección y discernimiento a Dios. Nadie puede saber el plan de Dios para su vida si no busca a Dios y le pide dirección y discernimiento. Y en el relato de hoy vemos a un Abraham anciano, una persona casi a punto de morir. Y a partir de este capítulo, Abraham ya no será el centro de atención en la historia bíblica. Ahora brevemente lo será su hijo Isaac. Hemos leído que Dios había bendecido a Abraham. Dios había cumplido parte de sus promesas. Ahora digo parte porque algunas promesas se cumplieron más adelante en la historia bíblica y otras promesas faltan por cumplirse en plenitud. Así que Dios ya había bendecido a Abraham y por consiguiente Isaac, su hijo, ya gozaba también de esas bendiciones de Dios. Pero a este momento hacía falta algo muy importante en la vida de Isaac. Isaac es bendecido, pero le hace falta ser fuente de bendición. Y esto es la diferencia. Isaac ya era bendecido de parte de Dios, pero a él le faltaba ser una fuente de bendición a otros. Todo apunta a que Abraham en este capítulo, al menos al principio, tenía en mente la bendición de la descendencia. Dios le había prometido una descendencia que no se podía contar. Abraham le pide a su siervo que ponga su mano debajo de su muslo. Y cuando leemos esto pensamos que es una imagen muy despreciable. ¿Cómo es que el siervo pondría su mano debajo de los testículos de Abraham? Pues en realidad muchos creemos que esta expresión no es literal poner la mano debajo de los testículos, sino que por algunos pasajes del Antiguo Testamento e incluso en Génesis, cuando se dice jurar por el muslo, quiere decir jurar por la descendencia. Y lo veremos al final de Génesis en los capítulos 47 en adelante. Así que todo apunta a que Abraham le está diciendo al siervo, jura por mi descendencia que tú vas a conseguir una mujer para mi hijo. Ahora, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Nota lo que viene en el capítulo 25. En Génesis capítulo 25, la atención ahora estará en la descendencia de Isaac. Así que todo apunta a que este juramento era sobre la descendencia de Abraham. Para Abraham, la promesa de bendición a través de su simiente, tal como lo dice Génesis capítulo 3, era crucial. Y esta promesa era importante aún después de su muerte. Recuerda lo que dice Génesis capítulo 12. Dios le promete a Abraham que a través de su familia vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que Abraham sería fuente de bendición y sus descendientes de la misma manera. Así que, para que Isaac fuera fuente de bendición, necesitaba descendencia. Y evidentemente necesitaba una mujer para procrear hijos. Ante esto, sabiamente Abraham pide a su siervo más importante que busque una esposa para su hijo Isaac. Pero Abraham dice que dicha mujer no debe ser cualquiera. Abraham dice que esa mujer debía ser de su familia. Ahora, ¿por qué Abraham no pidió una mujer cananea para su hijo? Sería lo más fácil, ¿no? Seguramente Abraham pensó
que si Isaac emparentaba con una mujer cananea, Isaac tendría distracciones en su vida espiritual. Recuerda que los cananeos eran paganos, tenían dioses paganos. Y a este punto de la historia, Abraham ya había vivido más de 45 años en Canaán. Y él nunca se mezcló con la cultura pagana de la región. Al contrario, las demás personas podían ver a un Abraham, hombre de fe en el Señor. Y hemos visto que era considerado como un rey, aun y cuando no tenía un pueblo. Así que Abraham deseaba lo mismo para su hijo. De manera que esta petición de Abraham era difícil, era sumamente difícil. ¿Quién querría salir de su hogar e irse muy lejos para formar una familia con un desconocido? Esto fue lo que pensó el siervo de Abraham. El siervo le dice a Abraham, pero si esta mujer no quiere venir, ¿qué hago? ¿Me llevo a Isaac hacia ella para que forme una familia? Y Abraham dice, no. Dios ha prometido que aquí habría bendición. El siervo tenía que convencer a una mujer, y no solamente a esta mujer, tenía que convencer a la familia de la mujer de la urgencia de irse a vivir a Canaán. Esta tarea tenía una gran responsabilidad. El siervo necesitaba discernimiento. El siervo necesitaba dirección de Dios para cumplir su plan. Por esto he titulado el sermón de hoy, Dirección y discernimiento de Dios. Necesitamos dirección y discernimiento de Dios para conocer su plan. Hoy veremos cómo buscar la dirección y el discernimiento de Dios para conocer su plan. Y para responder a esta pregunta, nos enfocaremos en las acciones del siervo y de Rebeca. Notemos que en los versículos 10 al 27, el siervo bajo juramento llega a la tierra de Aram. Él llega a la tierra de la familia de Abraham y comienza el momento de la búsqueda. Piensa que este fue un camino de varios días, incluso semanas. Piensa quizás en el siervo, cómo estuvo meditando, cómo voy a encontrar a una mujer para el hijo de mi Señor. Llegó el momento y seguramente el siervo dijo, ¿y ahora qué hago? El siervo ora al Señor y él le pide dirección y discernimiento a través de pruebas humanas, o diríamos de una señal humana. El siervo le dice a Dios que muestre su voluntad a través de una mujer con un corazón gentil, generoso y amable, una mujer que le dé de beber a él y no solamente a él, sino que también a sus camellos. Y nota, ¿cuántos camellos llevaba el siervo? 10 camellos. Así que el siervo está pidiendo una señal humana directa, una señal humana clara. Y en esto podríamos pensar, ¿está bien pedir al Señor pruebas humanas o señales para que conozcamos su voluntad? Es una buena pregunta. Pero antes de responder, veamos que la señal que pidió el siervo no era determinante, no era lo determinante para saber si era la voluntad de Dios. Lo veremos más adelante. El siervo llegó a la fuente de agua y él miró a una joven. Esta joven hermosa estaba acercándose a la fuente de agua. Esta mujer de nombre Rebeca le da agua al siervo. Y generosamente, por iniciativa propia, Rebeca le da agua a los camellos.
Y podemos ver que ya está. Se cumplió la señal. Casi inmediatamente de que el siervo oró, se cumple la señal que él pidió al Señor. Pero notemos que el siervo fue cauteloso. Él siguió investigando, a pesar de que se había cumplido las exigencias que él había hecho hacia el Señor. Este siervo le pregunta a Rebeca sobre quién era su familia. Y al escuchar a Rebeca, se da cuenta de que Dios estaba contestando su oración. Pero veremos más adelante que a pesar de que él sabía quién era la familia de Rebeca, seguía siendo cauteloso hasta al final. Así que volvamos a la pregunta. ¿Está mal pedir pruebas o señales humanas a Dios para saber cuál es su voluntad? En lo personal creo que no, pero hay una matiz, debemos ser cautelosos. El siervo pidió dirección y discernimiento, pero puedes ver que también tuvo una actitud diligente. Él hizo algo. El siervo no se quedó esperando. Es decir, el siervo no llegó a Aram y él estaba de brazos cruzados. Señor, que venga cualquier mujer. Si es tu voluntad, que venga una mujer que me dé agua a mí y también a los camellos. No, él no se quedó de pie. Él no se quedó esperando. El relato nos dice que el siervo corrió hacia Rebeca, cuando Rebeca aún ni llegaba a la fuente de agua. Así que vemos al siervo con una actitud diligente. Él busca dirección de Dios, busca el discernimiento de Dios y es diligente. Pero también observemos a Rebeca. Rebeca tenía un espíritu servicial y un espíritu diligente, a pesar de desconocer lo que le pasaría en su vida. Dios tenía un plan para ella y seguramente Rebeca ni siquiera se imaginaba lo que pasaría en ese momento. A pesar de esto, ella fue diligente. Ella tuvo una actitud servicial, fue generosa. Rebeca generosamente ofrece agua al siervo y a sus 10 camellos. Y esta tarea era una tarea que requería mucho esfuerzo. Nosotros pensamos que esta fuente de agua era como los pozos que todavía se encuentran en algunos pueblos de aquí, de España. De hecho, yo recuerdo que en las clases de niños, cuando yo era niño, hace ya más de 20 años, tampoco es mucho, pero recuerdo que en los dibujos siempre había un pozo donde tiraban o jalaban de una cuerda. Pero esto no era así. En el tiempo de Abraham y hasta el tiempo del Señor Jesús, las mujeres solían entrar a ciertas cuevas y en esas cuevas bajaban por ciertas escaleras por agua y tenían que subir el cántaro en sus hombros, subiendo por las escaleras hasta llegar a la parte pues más alta para volver. Y esto es algo sorprendente, porque ¿qué requiere esto? Requiere condición física, requiere fuerza, requiere mucho esfuerzo. En la cultura antigua, elogiaban mucho el cuello de la mujer. Por eso en el libro elogiaban mucho el cuello de las mujeres. Por eso en el libro de Cantares, Salomón dice de la Sulamita o está elogiando su cuello, porque allí cargaban el peso de los cántaros. Así que Rebeca no era cualquier mujer, era una mujer fuerte, una mujer servicial. Pero ¿qué aprendemos de todo este relato? ¿Trata principalmente sobre una historia de amor? No. Este relato es principalmente una historia
que nos muestra que Dios cumple sus promesas guiando a los suyos. El énfasis que Moisés le está dando en este relato está en la dirección y discernimiento que tienen las personas y que necesitan para descubrir el plan de Dios para sus vidas. Y hasta estos versículos del capítulo 24, del 10 al 27, el siervo y Rebeca desconocían el plan de Dios, pero ambos tuvieron una actitud diligente. Para el siervo hubiera sido fácil quedarse sentado y esperar hasta que cualquier mujer llegara y le dijera, ¿quieres agua? ¿Puedo dar agua a tus camellos? Pero no. Él corrió hacia Rebeca. También, para Rebeca pudo haber sido fácil simplemente ofrecerle agua al siervo. Pero no. Ella, con una actitud servicial y diligente, le da agua al siervo y a sus camellos. El principio aquí está en la dirección y el discernimiento de Dios para conocer su plan. Y cuando tú no conozcas el plan de Dios, tú pide discernimiento, pide dirección, teniendo una actitud diligente. Es decir, ora al Señor y no seas pasivo. Pide dirección, pide discernimiento y ponte manos a la obra. Dios mostrará su plan. Ahora traslademos esto a nuestra vida práctica. ¿Alguna vez has pedido dirección y discernimiento a Dios para que Él te muestre su plan en tu vida? Pues yo espero que sí. Un verdadero creyente busca continuamente la dirección y el discernimiento de Dios para su vida porque entiende que Dios es el Señor de su vida. Porque esa persona desea cumplir la voluntad de su amo, es decir, el Señor. Así que cuando tú pidas dirección y discernimiento, no seas pasivo. Claro, debes orar, ora al Señor, pero también debes ser diligente. Hace algunos años yo estuve presente en una reunión un poco difícil, una reunión de liderazgo de otra iglesia. Esta reunión tenía un tema un poco difícil a tratar sobre una mujer que era miembro de la iglesia. Algunos de los que estaban allí, yo simplemente estaba escuchando, algunos de los que estaban ahí, se podía ver que algunos de los que estaban ahí no tenían claro qué debían hacer. Era evidente que necesitaban dirección y discernimiento de Dios para saber cuál era el plan de Dios hacia esta hermana en particular. Después de cierto tiempo, una persona de las que estaba allí dijo, pues sigamos orando por la hermana. Y esto parecía ser lo más lógico, ¿no? Tú escuchas esto y dices, claro, debes orar por la mujer que está pasando por una situación pues que pueda afectar a la iglesia. Pero otra persona respondió, sí, ya hemos orado por esa persona por semanas, es hora de hacer algo. Evidentemente, en esta reunión se necesitaba dirección y discernimiento para saber qué hacer, pero a su vez necesitaban diligencia, urgencia en hacer algo. Quizás tú has pasado por una situación muy parecida. Quizás tú has orado fervientemente para que Dios te dé un mejor trabajo. Quizás tú estás orando para que Dios te guíe, para que te dé discernimiento sobre qué trabajo tú debes tener. Quizás estás orando
y nunca envías tu currículum a las empresas. O quizás tienes una situación legal que atender, es algo urgente. Tú estás orando al Señor para que esa demanda o esa situación pueda solucionarse a tu favor. Oras fervientemente todos los días a las 5 de la mañana, pero nunca coges el teléfono y llamas a un abogado para que te asesore. Dios en su providencia orquesta absolutamente todo para que su plan se cumpla. Y hay algo importante aquí. Dentro del plan de Dios está la parte humana. Tus acciones son parte de la manera en la que Dios obrará y cumplirá su plan en tu vida. Así que sé diligente. Mientras tú esperas la respuesta de Dios, mientras tú esperas que Dios te guíe y te dé discernimiento, sé diligente y haz tu parte. Cuando el siervo no estaba seguro de cómo Dios iba a mostrar su plan, él oró, pero también fue diligente. El siervo no esperó con los brazos cruzados. De la misma manera, Rebeca, aun y cuando desconocía el plan de Dios para su vida y ni siquiera se imaginaba lo que pasaría en ese día, ella fue generosa, fue diligente. Dios mostró su plan a través de personas que oraron y que fueron diligentes. Pero sigamos leyendo o observando lo que nos dice este pasaje. En los versículos 28 al 60 podemos ver que el siervo, una vez que le cuenta a Rebeca el propósito de su viaje, el siervo espera en la fuente. Él espera a que lo hospeden a él y a las personas que están viajando con él. Pero Rebeca corre rápidamente a su casa y le cuenta a su hermano Labán lo que había sucedido. Ante esto, Labán inmediatamente va hacia la fuente y mira a este siervo y lo invita a hospedarse en su casa. Y aquí, por primera vez, entra Labán en escena y este texto nos está dando ciertas pistas sobre el carácter de Labán. El versículo 30 nos dice que Labán vio el anillo y los brazaletes. Parece ser que la hospitalidad de Labán fue motivada, o la motivación fue la riqueza. Capítulos más adelante se verá el carácter de Labán, pero ahora lo que es importante para nosotros es la hospitalidad hacia este siervo y hacia todos los que venían con él. El siervo, al llegar a la casa de Labán y de Rebeca, sin ni siquiera esperar a después de la comida, el siervo, decidido, explica a la familia lo que ha pasado. El siervo estaba convencido que Dios providencialmente estaba respondiendo. Así que el siervo le dice a la familia de Rebeca el juramento que él había hecho y la manera en que Dios estaba respondiendo. El siervo estaba decidido. Él quería llevarse a Rebeca inmediatamente. Él explica con detalle lo sucedido. Y para nosotros estos versículos del 28 al 60 parecieran ser muy repetitivos. Pero lo que Moisés nos está queriendo mostrar es que todo se cumplió a detalle. Dios está cumpliendo su plan a través de personas. Así que Labán y su padre Betuel no ponen ningún inconveniente para que Rebeca se vaya con este hombre y forme una familia con
Isaac. Es curioso que Labán y Betuel reconocen que esto era obra del Señor. Versículo 50. Dijeron, del Señor ha salido esto. Y esto es curioso, porque al principio, en la historia de Abraham, vimos que Abraham, antes de ser llamado por Dios, él seguía a dioses paganos. Así que parece ser que esta familia, o los parientes de Abraham, conocieron al Dios verdadero a través del testimonio de Abraham. Rebeca responde decidida y se va con el siervo a Canaán. Todo apunta a que casi inmediatamente Rebeca se marcha lejos de casa y se va a Canaán. ¿Qué nos está contando Moisés con esta historia? ¿Por qué es importante que nos relate nuevamente todo lo que ha sucedido? Moisés quiere dejar en claro cómo Dios providencialmente cumple su plan. Dios en su providencia orquesta absolutamente todo para que su plan se cumpla. Y las personas deben responder decididamente y sin vacilar. Así que observemos al siervo. El siervo no pierde el tiempo. Él decididamente pide a Rebeca para que sea la mujer de Isaac. En el diálogo que tiene el siervo con Labán y con Betuel, podemos ver que el siervo estaba totalmente seguro. Él estaba seguro en la providencia de Dios. Pero también observemos a Rebeca. Rebeca, al escuchar lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre, ella, de forma decidida y sin demora, acepta irse a Canaán. El relato nos dice que Labán y su madre le decían al siervo, espera unos días, quizá unos 10, para que Rebeca se pueda ir. Y Rebeca escucha esto y dice, no, yo me voy con este hombre. Rebeca tiene una actitud decidida. Así que el segundo principio práctico es que tú debes tener una actitud decisiva. Pide dirección y discernimiento de Dios, teniendo una actitud decisiva. Cuando Dios providencialmente te responde, sé decisivo. Si Dios en su providencia te responde, sé decidido sin vacilar. Y con esto quiero que consideremos 3 áreas prácticas en las que debemos ser decididos al conocer el plan de Dios. Consideramos primero un enfoque de trabajo o en el enfoque laboral. Si tú quizás estás orando al Señor, le estás pidiendo que Él te guíe y te dé discernimiento sobre un trabajo, tú debes responder si Él te da un trabajo. Quizás tú oras diciendo, Señor, dame un trabajo con ciertos horarios, con ciertas características, cierto sueldo, con ciertas condiciones. Y si Dios en su providencia te responde con otro trabajo que no cumple totalmente tus exigencias, tú debes responder de forma decisiva. Debes aceptar ese trabajo. Cuando Dios responde, ten una actitud decisiva. Ahora, también pensemos en la vida familiar o matrimonial. Si tú quizás estás orando al Señor, diciéndole, Señor, guíame, dame discernimiento para saber con quién debo casarme. Quizás tú estás orando fervientemente para que Dios te responda esta petición. Pero mientras el Señor no te confirme
quién es esa persona, tú debes esperar. Y cuando Dios te responda, ten una actitud decisiva, diciendo, Señor, esta es tu voluntad. La aceptaré cualquiera que sea. Pero también consideremos un enfoque más espiritual o digamos ministerial. Si tú estás orando al Señor para que Él te guíe, para que te dé discernimiento sobre en qué ministerio tú puedas servir, cuando Él te responda, ten una actitud decisiva. Cuando Dios te diga, puedes servir en esta área. Yo tengo el plan para ti, que tú seas el líder de alabanza de los niños, ministerio de niños, cualquiera que sea. Ten una actitud decidida y sin vacilar. No importa en qué situación o en qué circunstancia tú le estés pidiendo a Dios dirección y discernimiento. Cuando Dios te muestre su plan para algo en concreto, ten una actitud decidida y sin vacilar. Pero notemos cómo termina este pasaje. Este pasaje termina con el encuentro entre Isaac y Rebeca. Rebeca mira a lo lejos a Isaac. Ella se cubre el rostro con un velo, evidenciando que ella estaba desposada. Isaac toma a Rebeca como su mujer, y se consoló tras la muerte de su madre. ¿Qué está comunicando Moisés aquí? Moisés está diciéndonos, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios providencialmente respondió. Y cuando las personas responden diligentemente y de forma decidida a Dios, hay bendición. Cuando Dios responde y cuando las personas responden a la voluntad de Dios de forma diligente y decidida, hay bendición. De esta unión matrimonial floreció bendición para Isaac y Rebeca. Pero no solamente para ellos, sino también para sus futuras generaciones. Así que este capítulo 24 comienza recordándonos las bendiciones de Dios hacia Abraham y su familia. Y el capítulo termina recordándonos que esa bendición seguirá para las futuras generaciones. Isaac tenía bendiciones materiales, pero hacía falta que él fuera fuente de bendición. Dios manifestó su plan a través de personas. Las personas debían responder diligente y decisivamente para recibir y ser bendición. Este pasaje nos recuerda que Dios guía a los suyos para cumplir su plan. Y cuando Dios muestra su plan, hay bendición. El verdadero Dios está presente. Él orquesta absolutamente todo para cumplir su plan. Lo que nosotros necesitamos es su dirección, su discernimiento para conocer su plan en nuestra vida. Y aquí el gran punto. Porque Dios providencialmente guía a los suyos, tú debes buscar su plan. Dios providencialmente orquesta todo para que su plan se cumpla. Y Él usa a las personas para cumplir su plan. Por ende, tú debes buscar discernimiento de Dios. Debes buscar la dirección de Dios. Y cuando Dios responda, sé diligente. Cuando Dios responda, ten una actitud decidida. Al descubrir el plan de Dios para tu vida,
tendrás su bendición. Y esa bendición no es solamente para que tú la recibas, sino que también seas de bendición a otras personas. Así que este pasaje no trata principalmente de una historia de amor. Este pasaje trata sobre cómo Dios cumple su plan a través de la respuesta de los suyos.